Nuestro sindicato, en defensa de Antel, pública, estatal y eficiente, como lo hicimos en 1992 y en el 2001, junto al pueblo uruguayo y junto a las organizaciones sociales que nos acompañaron en estas batallas, porque Antel es la única empresa de telecomunicaciones que llega a todos los uruguayos sin exclusiones. Y también defendiendo las telecomunicaciones, estamos defendiendo la soberanía de nuestro país. Hemos demostrado que nosotros no somos apéndice de ningún gobierno, ni de los gobiernos de derecha ni de los gobiernos de izquierda, que hemos mantenido nuestra independencia de clase, la ley de negociación colectiva, la ley de libertades sindicales, que permitió que muchos trabajadores que no podían afiliarse a un sindicato, no podían organizarse porque eran despedidos abruptamente por las patronales reaccionarias, hoy lo pueden hacer. Y es así que nuestra central ha duplicado no solo su cantidad de afiliados, sino su calidad en la discusión. Y esos trabajadores hoy tienen la oportunidad de hacer oír sus reclamos en el seno de nuestra central y luchar codo a codo con el conjunto de la clase. Estamos orgullosos de pertenecer a este movimiento sindical y de pertenecer al Sindicato Único de Telecomunicaciones. A nuestro querido Augusto, en lo personal, lo conocimos allá por el 85, justamente con la fundación de Sutel. Luego hemos compartido lo que fue la trayectoria de la vida de Sutel, que Augusto en su vida y en todo el aporte que le hizo al sindicato fue protagonista fundamental, como muchos otros compañeros y compañeras, que también en los momentos históricos que el sindicato vivió, dijo presente y estuvo. Desde la fundación de Sutel, el 19 de octubre del 85, hasta 7 años después, lo que fue enfrentar la primera ley privatizadora impulsada por Luis Alberto Lacalle Herrera, con Augusto compartimos horas de militancia, como también como tantas y otras compañeras, pero Augusto también fue parte fundamental y viva de todo esto y nos queda en el recuerdo la alegría con la cual muchas veces interrumpía alguna reunión con aquello de compañeros. Nos conocimos con Augusto aproximadamente en el año 82, 83, cuando él era delegado de informática y yo era delegada administrativa ya en Antel de Fernández Crespo y Colonia. Siempre estuvimos en movilizaciones, volanteadas, las camionadas, en las juntadas de firmas. Un compañero que siempre estuvo en esa posición. Podía haber sido cualquier cosa Augusto, porque su posición económica, sus padres estaban en muy buena posición económica y él eligió ser dirigente sindical. Él definió defender a los trabajadores. Cuando conozco a Augusto, bueno, él era el secretario del sindicato, para mí era como, wow, Augusto, ¿no? Era de esas personas que le preguntaba todo, porque todo lo sabía, obviamente, por el lugar donde estaba y por la cantidad de años que hacía que estaba acá adentro, era como una parte de Sutel. Entonces, todo se consultaba con él. Y él estaba siempre dispuesto, ¿no? Siempre dispuesto a darte una mano, a enseñarte, a darte para adelante. Cuando recién caíamos acá nuevitos, y bueno, el primer año, por ejemplo, que nos tocó estar en la mesa, fuimos a algunas reuniones porque te llevaba a las reuniones, aunque vos no pudieras meter bocado porque no tenías ni idea de qué ibas a hacer ahí. Augusto te llevaba para que fueras aprendiendo y te explicaba todo lo que te tenía que explicar. Y te decía cuando llegabas, ahí viene la dirigenta. Y vos hacía 2 días que estabas acá y no tenías idea de nada. Recordar a Augusto es recordarlo desde cuando nos conocimos con aquella botijada del call center, cuando habíamos ocupado el mismo, cuando éramos un sindicato de terciarizados, que gracias a Sutel nos fuimos organizando con ese respaldo, con ese apoyo que en aquel momento no teníamos. Y recordarlo a Augusto es recordar a ese compañero que estuvo ahí junto con otros que también y otras que no están ahora,
también, que han partido, pero sí recordarlo siempre con esa característica de unidad, ¿no? de empuje y de no soltar la mano. Eso era Augusto, no soltó la mano en ningún momento. Bueno, Augusto lo conocí sobre el año 2012-2013, que fue el año que, en ese periodo en realidad, que empecé a ser delegada del call center por Accesa. No entendía mucho en realidad dónde estaba, porque fui conociendo a poco a los compañeros y a las compañeras que me trajeron hasta acá, pero siempre, desde el primer momento en realidad que lo conocí, que ya era secretario del sindicato, siempre fue un buen recibimiento de su parte y disposición en ayudarnos en todo lo que se refería a las tareas sindicales, siempre. Hablar de Augusto es hablar de las páginas más grandes de este sindicato. Sobre todo por cómo trataba a los jóvenes que venían las primeras veces. Yo tengo 11 años de afiliado a SUTEL y siempre recuerdo a Augusto como el tipo que cuando llegabas te metía para adentro del sindicato y te daba una mano siempre con lo que estabas haciendo, te guiaba, te instruía y te enseñaba. Y eso creo que todos los que somos jóvenes y estamos acá en el sindicato, creo que eso lo vamos a valorar y a recordar para toda la vida. Quiero recordar a Augusto con todo lo que nos dio, con su compromiso enorme, conduciendo durante muchos años a nuestro sindicato, pero generando por sobre todas las cosas, a la vez que nos hacía recalentar, las veces que nos hizo calentar Augusto, no está escrito, pero a la vez que nos hacía calentar, generando esa corriente de afecto permanente, siendo como fue un tipo tan querible. Cuando entré a Antel hace 42 años, Augusto también entró en locomoción, me acuerdo. Él era mecánico, yo era administrativo. Estuvimos trabajando ahí con 10 años más o menos. Después cambiamos a otros lugares de Antel. Pero sí, me acuerdo de ese compañero que venía de becario, que era un gran compañero. Tuvimos conflictos ahí, conflictos grandes con SUTEL, por supuesto, atrás. Y bueno, y desde ahí fue que empezamos la amistad y a conocernos en la lucha, ¿no? Hola, soy Agustina y les voy a hablar un poco de Augusto. Él era un compañero muy querido en SUTEL, aunque siempre me robara las papas fritas. En una de las tantas reuniones que hemos compartido, porque si hay algo que hemos compartido con Augusto también fueron muchos años en la dirección del sindicato. O sea, Augusto fue secretario de SUTEL desde el 2004, 2003. Yo asumo la presidencia del sindicato en el 2005, o sea, del 2005 hasta hace poquito fuimos dúo. Y recuerdo una de las tantas reuniones muy complicadas que teníamos, donde yo me había enojado mal, estaba muy molesto y me había puesto bordó, como todos ustedes me conocen, cuando me enojo quedo rojo vivo. Augusto del oído me dice: no te enojes, calmate un poquito, y me tocaba la piernita. Dicho y hecho, me calmé, la reunión transcurrió, a los 5 minutos pegó un grito Augusto, digo: ¿y ahora qué pasó? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Así era él. Otra instancia importante para todos, incluso para el sector, hablo de la vieja informática, fue cuando el primer referéndum que tuvimos. Me acuerdo de Augusto, de las mesitas que poníamos afuera, del Chino, del Rulo, de un montón de compañeros que salíamos de nuestras casas allá en San José Carrasco y poníamos mesa en la feria, y ahí Augusto también nos dio una mano junto con otros compañeros, las que poníamos en la puerta de lo que es la impositiva ahora. Un montón de horas juntos, luchando por algo que era para todos, y no solo para el sindicato, para los trabajadores de Antel, sino que era para algo que veíamos bien para el Uruguay, ¿no? Para el pueblo uruguayo. Y Augusto es un referente para todos nosotros, ¿no? Es como uno de los referentes más importantes que ha tenido el sindicato,
por lo menos de mi generación. Y siempre, una de las cosas que siempre me recuerdo de Augusto, yo trabajé mucho tiempo en una organización, acá del sindicato, era su nerviosismo previo a lo que eran los congresos o las asambleas generales con el quórum, ¿no? Él tenía una obsesión con el quórum y con la cantidad de gente que confirmaba. Se arrimaba 10 veces por día a la ventana de organización a preguntar ¿cuántos confirmados tenemos? Eso nos daba risa a muchos porque bueno, eso era muy repetitivo en cuanto a eso y ya cuando lo veíamos venir ya sabíamos que era a preguntar eso. Un poco también recordarlo como era él en la última Asamblea General que nos tocó dirigir con Augusto. Asamblea General bien complicada también, porque veníamos de una movilización en la Torre, metimos una cantidad de compañeros y compañeras, ustedes recordarán, porque desbordó su hotel, el gimnasio quedó chico, había gente por todos lados. Y compartimos la Asamblea General y estaba nervioso él porque decía que no llegábamos al quórum y se levantaba cada 5 minutos a preguntar a las compañeras si había quórum. Y las compañeras me mandaban mensajes y me decían, Chifle, decide que ya llegamos al quórum. Entonces yo le digo del oído, Augusto, ya tenemos quórum. Damos por comenzar la asamblea, dijo él, y arrancó él solo, sin ningún tipo de inconveniente. Y creo que la gente, o los que estamos acá ahora, o los que, bueno, entramos siendo más jóvenes y ahora, como ha pasado el tiempo, hemos ido creciendo, creo que tenemos muchísimas enseñanzas de Augusto y creo que nos ha quedado mucho de su escuela, mucho de sus valores y sobre todo de su compañerismo, que eso me lo llevo para siempre conmigo. O sea, es un compañerazo Augusto, siempre, siempre, siempre un compañero solidario y sobre todo dispuesto a estar con nosotros y nosotros y darnos todo el apoyo que necesitáramos. Y eso creo que no soy la única que probablemente lo diga, creo que es algo que van a resaltar todos y todas. Y se me ocurren muchas cosas por decir del compañero, ¿no? La primera palabra que se me cruza es esa, un compañero. Que para mí es una de las palabras más lindas que se le puede decir a alguien. Augusto era un compañero solidario, un compañero de consensos, y eso es una virtud en el movimiento sindical, ¿no? Ser un compañero de consenso. El compañero que siempre estaba para acompañarnos a los jóvenes, que también es otra virtud, y con el que aprendimos muchísimo, ¿no? Cuando tuvimos la más difícil, que fue la ocupación del call center, lo que vino después, la sociedad anónima, la lucha diaria, Augusto es recordarlo en cada reunión de comisión de call center, en cada reunión de comisión de salud, pendiente de la comisión de discapacidad cuando la formamos también dentro del sindicato. Cuando ocupamos el call center, nosotros teníamos la responsabilidad de la tesorería y en la noche salíamos a hacer los informes para enviar a propaganda. O sea, en ese momento era todo más difícil que ahora, ¿no? No era tan fácil hacer un reporte y que nos abrieran las puertas. Entonces esperábamos a que termináramos el día y nos íbamos a Sarandí a hacer los mails correspondientes. Antes de salir, yo les decía a los compañeros, ¿precisan algo? Bueno, por ejemplo, el Chifle me pedía pastillas para el corazón. Y Augusto siempre me pedía desodorante y gel para el pelo. Así que teníamos que ir a una farmacia, buscar una farmacia en la Ciudad Vieja y traerle a los compañeros eso. Y Augusto, por supuesto, siempre con su pulcritud, con su elegancia, a la hora que sea. Después, ya trabajando acá en el complejo, venía todos los lunes a hablar de fútbol, a hablar de Racing, a hablar de Cerro, a hablar de Rampla, todos los cuadros que tenemos acá, los que somos hinchas acá, los que trabajamos en el complejo, obviamente Peñarol y Nacional también. Y todos los viernes veníamos a hablar de básquetbol, ya sea a mitad de año en el metro para hablar de Sayago, o también cuando Sayago jugaba liga estaba atento, siempre que podía lo iba a ver, hablábamos de Racing, siempre que podía lo iba a ver, y bueno, eso también es invalorable, que una persona se tome esa media hora que se tomaba para hablar con nosotros de temas que no tienen nada que ver con la organización sindical y que te sacan un poco de
del eje de la organización sindical para trabajar más cómodos y también estar más enfocados es invalorable. Un gran hincha de Racing, un gran hincha de Racing, y también en el cual hemos compartido siempre como es este camino, las buenas y las malas, también en sus problemas personales. Recuerdo haber salido corriendo al Casmo de 8 de octubre cuando hubo un quebranto de salud en su hijo. Recuerdo haber estado allí con otros compañeros y compañeras apoyándolo, porque eso era gusto y eso era lo que nos generaba, ¿no? El estar en las instancias de ámbitos orgánicos del sindicato, pero también en lo que tenía que ver con lo personal que nos pasa a cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Bien, anécdota con Augusto creo que hay un montón, que eso es muy bueno, y lo que me acuerdo ahora en primera instancia en realidad son muchos que tienen que ver con los ámbitos que hemos tenido de reuniones, que por ahí cuando yo era nueva no entendía muy bien cómo se desarrollaba todo, y él siempre, más allá de que había cuestiones más sectoriales y cuestiones que tenían que ver con Antel y la defensa de Antel en general, cuando era una cuestión muy sectorial, él siempre sabía lo que estábamos trasladando, siempre se ponía a disposición de acompañarnos, sobre todo a los delegados y a las delegadas más nuevas, y siempre estaba ahí para darnos una mano en todo sentido. Siempre fue solidario, siempre nos acompañó, nos enseñó muchísimo en un montón de aspectos, en la vida en general también, y en lo que tiene que ver con la militancia, me pone muy feliz haber compartido mucho tiempo con él y poder haber aprendido todo lo que aprendí de Augusto. Yo quiero recordar al Augusto que aunque faltara tiempo, pero como se olvidaba de mirar el reloj, siempre la resolvía fácil. Redondeá, Darío. Y voy a redondear diciendo que vamos a estar siempre, compañero querido, y que tu recuerdo va a estar permanentemente. Y bueno, después de tantos años uno lo que aprende a valorar, sobre todo a la edad que uno tiene, es la convicción, es la lealtad a sus ideas y la coherencia durante tanto tiempo. Y Augusto era una de esas personas que tenía eso y que impulsaba a los demás a través de eso. Un compañerazo el Augusto, la verdad. Me emociona hablar de él, me emociona, lo extrañamos muchísimo. Despedir a un amigo de tantos años no es fácil. Y bueno, Augusto estará la esencia de Sutel acá en Miguelete, en todos los rincones, en todos los salones. Y bueno, recordarlo como lo que fue un gran compañero, muy afable, imposible enojarse con él, más allá de las discusiones que siempre tuvimos. Lo resolvíamos con un abrazo, nos íbamos a tomar una cerveza, y bueno, como lo dije antes, beso al cielo y abrazo fraterno. Hasta siempre, Augusto. Así era, Augusto, así lo vamos a recordar como tantas otras y otras compañeras que pasaron por la vida de Sutel. Y bueno, Augusto va a estar presente siempre en cada rinconcito de nosotros y en cada asamblea general con ese... Compañera, por favor. Hacia el futuro, compañeras y compañeras, seguir organizándonos, seguir peleando por nuestra plataforma, seguir peleando por defender nuestra empresa pública, hacerle comprender a aquellos trabajadores que todavía no se han afiliado al sindicato que les pertenece, que esta es su casa, que acá tienen su voz, que este es su sindicato y que todos juntos podemos. Hoy más que nunca tenemos que alzar la voz y gritar bien fuerte. Vivan los trabajadores del mundo, viva Antel, viva Sutel, viva nuestra central única PIT-CNT.